Pues ahora le tocó el turno a Xochitl Gálvez reunirse con la cúpula empresarial mexicana. Ya lo había hecho antes de que se dieran a conocer las encuestas de cada uno de los dos grandes bloques que buscan la presidencia de México. Ya lo había hecho Claudia Sheinbaum y habían sacado la narrativa de que estuvo muy suave, de que el ambiente era muy agradable, como dando a entender que todos los empresarios estaban con la Claudia Sheinbaum. Pues ahora se da todo lo contrario, ya siendo precandidatas, casi virtual candidatas a la presidencia de la República las dos. Ahora se reúnen los empresarios, los mismos, la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial en la Ciudad de México, se reúnen con Xochitl Gálvez. Y ella básicamente, como empresaria que es, pues estaba como pez en el agua. En pocas palabras, hablando con colegas, con compañeros, con gente que entienden perfectamente, de manera tal que Xochitl, ella dijo que pues la reunión fue a puerta cerrada, pero dio a conocer que una de las inquietudes más importantes de los empresarios mexicanos, y lo hemos reiterado muchísimas veces, es la economía, pero sobre todo la extorsión y el cobro de piso, que son unas amenazas reales y urgentes para las empresas pequeñas y medianas en todo el país. Lo hemos dicho de los limoneros, lo hemos comentado de los aguacateros, también de los ganaderos, lo hemos comentado una y otra vez de lo que sucede con el cobro de piso en todo el país, en bares, en restaurantes, como si fuese una concesión graciosa, que de graciosa no tiene nada. El hecho de que desde el poder se proteja a los delincuentes no haciendo nada, en pocas palabras, solo permitiéndoles hacer lo que saben hacer, que es delinquir y cobrar piso y extorsiones. Y eso tiene de cabeza a los empresarios mexicanos. A todos nos duele que nos suceda algo, que te llamen para decir que te tienen retenido a tu gerente de producción de una planta procesadora de frutas y verduras, por ejemplo, o a los cortadores de limones para que les pagues una extorsión, o que les des 100,000 pesos si quieres cortar limón o producir aguacate para exportación. Es patético, ridículo, y qué decirle de cada changarro, cada negocio y todo lo que sucede en el país, que es, pues ya no es un secreto, sino es una aceptación tácita y vergonzosa de que esa es la realidad que estamos viviendo y a la cual Xochitl se está comprometiendo con los empresarios. Simple y sencillamente, fíjense nada más a qué: aplicar la ley, aplicar fríamente la ley, lo que dice, con quien cometa delitos en México. Muy interesante, la verdad. Y siguiendo con los empresarios, ya no con Xochitl Gálvez, dice que estaba viendo información que da a conocer el INEGI, da a conocer información interesante sobre el rol que juegan los empresarios en México, pero sobre todo en la economía. ¿Por qué la economía se encuentra en los niveles que se encuentra? Pues por una sencillísima razón. El sector privado fue 10 veces superior respecto a lo realizado por el sector público en materia de inversiones en México. No hay duda que quienes están moviendo la economía del país son los empresarios. Aunque se nos quiera vender en los medios de comunicación todos los días que el gobierno tiene un papel fundamental, así de perdonavidas, y que de ellos depende la inflación y la economía, totalmente falso. Es elemental entender que el papel que juega la iniciativa privada en México es fundamental. El INEGI dio a conocer que las cifras de oferta y demanda que permiten tener los datos que hoy tenemos
Simple y sencillamente, el 53% del impulso del crecimiento económico proviene solo de la inversión. Pero otro importantísimo factor, que es casi el 30%, entre los dos dan 83%, es el envío de remesas de aquí, donde me encuentro hoy en Estados Unidos, aquí en California, aunque pero es de todo Estados Unidos, el envío de remesas de los paisanos a México. En pocas palabras, entre la productividad de los empresarios y entre el envío de remesas, más del 80% es lo que sostiene la economía mexicana, ya dicho por el INEGI, de manera tal que cuando le cuenten cuentos chinos de que vamos muy bien y que bla bla bla, o son los paisanos o son los empresarios. Honor a quien honor merece. Sin embargo, pues es evidente que les encanta hacer caravana con sombrero ajeno. La inversión privada representa la fuente principal de crecimiento y representa prácticamente entre el 80, si es que no el 90% del total. El sector público representa tan solo el 10%. Así de sencillo, de manera tal que las inversiones seguirán, esto seguirá avanzando, esto no se va a detener. Estaba viendo los datos del nearshoring también y su aportación a la economía de México, y esto se va a fortalecer gracias a que el sector privado está respondiendo. Debo de reconocer que el gobierno de la República y los gobiernos estatales, donde hoy por hoy hay inversiones de nearshoring, están jalando bien. Es decir, están dispuestos a facilitar las cosas para que las empresas se instalen. Y hay una guerra pues entre el sureste y el norte y también el Bajío, en el que el sureste al principio quiso hacer una especie de trampa impulsada desde la Secretaría de Economía por instrucciones del presidente para dar hasta 90% de incentivos fiscales a los que se instalaran allá en el sureste, sobre todo en los parques industriales que van a estar cerca donde está el istmo de Tehuantepec, entre Veracruz y Oaxaca, donde está el tren transísmico. Entonces, se peleó, se empujó, y ahora estos estímulos fiscales, al parecer, serán en todo el país. Eso va a fortalecer a México. Desde luego, la iniciativa privada hará lo suyo, los gobiernos harán los suyos. El Economista publicó el día de hoy una interesante tabla del nearshoring, de quienes tienen los primeros lugares, y desafortunadamente, a lo menos para Sonora, pues no pintamos en el nearshoring todavía porque no tenemos parques industriales que compitan a los de Torreón, a los de Saltillo, a los de toda el área conurbada de Monterrey, en Nuevo León, no se diga al Bajío mexicano, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México, Jalisco, entre otros. Pero en fin, tengo mucha confianza en que pronto habrá respuestas e inversiones que impliquen que esto se mejore, a lo menos para mi estado, para el caso de Sonora. Pero desde el punto de vista del nearshoring, sigue siendo una muy atractiva oportunidad para el actual gobierno, para el pueblo, para la ciudadanía, para los empresarios, para los jóvenes que egresan de las universidades o de las escuelas de media superior, de obtener empleo, progreso, crecimiento económico y mejoría en sus vidas. Es algo interesante que comentar. Y ya para concluir, comentar, aquí en Estados Unidos pues ya salió la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna contra las nuevas variedades de COVID. Estaba viendo una nota en prensa nacional de las declaraciones del presidente de la República ayer, en el sentido de que México tendrá la cobertura para combatir el COVID en los próximos meses y años, pero con la aplicación de 2 vacunas, las 2 en el brazo izquierdo. ¿Y a qué me refiero? Se va a aplicar solo la Sputnik, la vacuna rusa, y la otra, la vacuna cubana. En pocas palabras, y lo dijo Hugo López-Gatell, aquellos que quieran viajar al extranjero, o sea, concretamente a Estados Unidos, a Canadá o probablemente a Europa, y aquellos que se quieran ir a hacer sus cosas fuera, pues que se vacunen o que compren las vacunas como Pfizer o Moderna, porque aquí en México vamos a aplicar las vacunas que ya compramos, que son la rusa y la cubana. Y el que no quiera es por razones ideológicas. Fíjense nomás qué declaración tan estúpida, pero insensible, queriendo quedar bien.
para amarrar huesos seguramente. Que tenga bonito día. Gracias por escucharme. A chambear, a darle.